Mi padre dijo que las mujeres no valían nada y lo gritó frente a todo el pueblo en la plaza, como si quisiera que el mundo entero supiera que yo, su hija, era una vergüenza. Aquel día, yo, Esperanza María López, apenas tenía 7 años, y sus palabras se clavaron en mi corazón como un cuchillo oxidado. Hoy, a mis 72 años, soy conocida en Guanajuato como Doña Esperanza, la arquitecta, una mujer respetada entre los mejores del país. Pero nadie que me ve ahora, con mis planos y premios, imagina el infierno que viví en mi infancia, un infierno tejido por las manos de mi propio padre y sostenido por el silencio de una familia rota por el miedo. Si mi historia te está tocando el corazón, escribe en los comentarios de este video. Estoy escuchándote. Me emociona saber que hay almas en este mundo que aún saben escuchar sin juzgar. Me alegra que estés aquí, acompañándome en este relato. Si te está inspirando, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal. Cada semana compartimos historias como esta, llenas de dolor, pero también de esperanza, que pueden encender algo en tu alma. Nací en 1943 en una humilde casa de adobe en las laderas de la Sierra de Guanajuato, en un rincón alejado del bullicio de San Miguel de Allende, cerca de la frontera con Dolores Hidalgo. Era una casa sencilla, piso de tierra, paredes descascaradas y un tejado que parecía ceder bajo la lluvia. En el patio, un árbol de guayaba ofrecía sombra, unas gallinas flacas picoteaban el suelo y un perro callejero, al que llamábamos Valiente, era mi único amigo verdadero. Él me miraba con ojos llenos de cariño, algo que no recibía de nadie más en esa casa. Mi padre, Gregorio López Vargas, era albañil. Sus manos eran gruesas, su piel curtida por el sol y sus ojos pequeños siempre parecían buscar algo que nunca encontraba. Salía al amanecer para trabajar en construcciones por la región y volvía al atardecer. En los días buenos, llegaba agotado, comía en silencio y se iba a dormir. Pero los días malos, que eran más frecuentes, se detenía en la cantina de don Joaquín antes de regresar. Aprendí a distinguir sus pasos desde pequeña. Si eran firmes, rítmicos, podía respirar tranquila. Significaba que estaba sobrio. Pero si eran torpes, arrastrados, acompañados de risas roncas o gruñidos, sabía que una tormenta se acercaba. Corría a mi rincón, un espacio en la sala separado por una cortina de tela barata, y fingía dormir. A veces funcionaba, otras no. Las mujeres solo sirven para 2 cosas en esta vida, solía decir, escupiendo las palabras con aliento a tequila. Y ninguna es para pensar. Cada palabra era un golpe, aunque no siempre usara las manos. Mi madre, Carmen, era su opuesto, pequeña, delgada, con manos delicadas a pesar de las jornadas agotadoras. Hablaba en susurros, como si temiera ocupar demasiado espacio. Trabajaba lavando ropa para las familias ricas de la ciudad. Se levantaba antes del amanecer, encendía el fogón, dejaba el café listo y cargaba los bultos de ropa hasta el río. La veía apagarse día tras día, como una flor que se seca sin luz. Sus ojos, que en las fotos viejas parecían llenos de vida, se habían vuelto opacos, como si miraran siempre a un lugar lejano, más allá de esas paredes. Mi hermano mayor, Miguel, 5 años mayor que yo,
Fue mi compañero de juegos en la infancia. Construía carritos de madera, me enseñaba a volar papalotes, me defendía de los niños que se burlaban de mí, pero al cumplir 12 años, algo cambió. Comenzó a seguir a mi padre, a imitar su manera de hablar, de sentarse, de mirar a las mujeres con desprecio. El niño tiene que aprender a ser hombre, decía mi padre, orgulloso, mientras le revolvía el cabello. A mí, en cambio, me miraba con desdén, y la niña que aprenda a servir. La mesa de la cena era un reflejo del poder en nuestra casa. Mi padre se sentaba en la cabecera, Miguel a su derecha. Mi madre y yo, al otro lado, comíamos lo que sobraba, que muchas veces era poco. El hombre necesita comer más. Está trabajando, justificaba mi madre cuando me quejaba de hambre. Pero Miguel no trabajaba aún, solo estudiaba, como yo. La diferencia era que él había nacido con lo que mi padre llamaba la herramienta correcta. La escuela era mi refugio. Allí por unas horas olvidaba el olor a humedad de la casa, los gritos de mi padre, el llanto silencioso de mi madre. Amaba aprender, leer, descubrir que existía un mundo más allá de los cerros de Guanajuato. La maestra, doña Elena, decía que tenía talento, que era inteligente. Esta niña llegará lejos, le dijo una vez a mi madre, quien sonrió con tristeza, como si supiera que algunas puertas siempre estarían cerradas para mí. Llevaba esos elogios a casa, llena de orgullo, pero pronto aprendí a guardarlos para mí. ¿De qué sirve que una niña sepa leer?, gruñía mi padre. Mejor aprende a cocinar, eso sí importa. Sus palabras eran como un balde de agua fría sobre mis sueños, pero no podían apagarlos del todo. En los días de mercado, acompañaba a mi madre a cargar las compras. Me fascinaban los colores de los puestos, el aroma a especias, las charlas animadas. Era como si el pueblo entero estuviera de fiesta. Una vez me detuve frente a un puesto de juguetes, hipnotizada por una muñeca de trapo. Nunca había tenido una, solo hacía muñecas con mazorcas y retazos. ¿Quieres esta, pequeña?, preguntó el vendedor, un señor de cabello blanco y sonrisa amable. Antes de que pudiera responder, mi madre me jaló del brazo. No tenemos dinero para eso, susurró, pero yo sabía que no era solo por el dinero, era miedo. Miedo a que mi padre descubriera que habíamos gastado en algo inútil. Con los años, Miguel se volvió más como mi padre. No solo en su apariencia, la misma mandíbula cuadrada, los mismos ojos pequeños, sino en su forma de tratarme. Ve por agua, ordenaba, aunque estuviera más cerca del cántaro. Si me demoraba, llegaba un golpe en la cabeza, igual a los que mi padre le daba a mi madre. En la escuela, los maestros se quejaban de él. Decían que era agresivo con las niñas, que no respetaba a las maestras. Cuando mi madre se lo contaba a mi padre, la respuesta era siempre la misma. Déjalo, está aprendiendo a ser hombre. Si esta historia te está tocando, dime en los comentarios desde dónde me lees. Quiero conocer a quienes están siguiendo este relato tan doloroso. Y si te está gustando, dale me gusta y suscríbete al canal para no perderte lo que sigue. Cada una de nosotras lleva una historia que podría llenar un libro. Cuando cumplí 10 años, doña Elena me regaló un cuaderno de tapa verde. Para mí era un tesoro. Lo escondía bajo el colchón y escribía en él solo cuando estaba segura
de que nadie me veía. Plasmaba historias, poemas, dibujos, creaba mundos donde las niñas podían ser astronautas, doctoras, maestras, mundos donde los padres abrazaban a sus hijas y les decían que estaban orgullosos, mundos sin miedo. Un día, mi padre encontró el cuaderno. No sé cómo, tal vez revisó mis cosas mientras estaba en la escuela. Cuando llegué a casa, lo vi en la sala, con el cuaderno abierto en sus manos ásperas. ¿Qué es esta porquería?, gritó, agitándolo en el aire. ¿Perdiendo el tiempo con esto en lugar de ayudar a tu madre? Me quedé paralizada, sin palabras. Vi cómo arrancaba las páginas una a una y las arrojaba al fuego del fogón. Mis mundos, mis sueños, se convertían en cenizas. No lloré. Sabía que las lágrimas solo lo enfurecerían más. Las peleas en casa eran constantes. Cualquier cosa podía desencadenar la ira de mi padre. Una cena tardía, una camisa mal planchada, una mirada que él consideraba desafiante. Las noches eran lo peor. Me quedaba acostada, escuchando los gritos, los objetos rompiéndose, los sollozos de mi madre. Me preguntaba por qué no se iba, por qué no huíamos juntas. Solo años después entendí las cadenas invisibles que la ataban: la dependencia económica, el miedo, la vergüenza, la creencia de que aquello era normal. Doña Rosa, nuestra vecina, aparecía a veces al día siguiente con un plato de comida o un remedio para los moretones de mi madre. Nunca hablaba de las marcas en su rostro, del llanto. Era un acuerdo tácito. Ella ayudaba sin preguntar. Mi madre aceptaba sin explicar. Lo más extraño era cuando mi padre estaba de buen humor. Se transformaba. Bromeaba, traía pequeños regalos, hablaba de planes imposibles. En esos momentos veía a mi madre llenarse de esperanza, como si creyera que él cambiaría. Yo sabía que no. La calma era solo el preludio de otra tormenta. Los domingos íbamos a la iglesia. Mi padre se ponía su mejor ropa, se peinaba con cuidado, sonreía a todos. Una familia bendecida, decían las señoras, viéndonos en la banca. Si tan solo supieran lo que pasaba cuando cerrábamos la puerta de casa. Cuando cumplí 11 años, mi cuerpo comenzó a cambiar. Mi madre, Carmen, me explicó con rapidez y vergüenza lo que significaba ser mujer. Sus palabras eran susurros, como si temiera que alguien más las oyera. Ahora debes tener más cuidado, Esperanza, me advirtió. Vístete con recato, no llames la atención. En ese momento no entendí del todo por qué su voz temblaba tanto, pero pronto lo descubriría de la manera más cruel posible. Mi infancia era un constante caminar en las sombras, intentando ser invisible. Cada día era un esfuerzo por no provocar la ira de mi padre, Gregorio, o de mi hermano Miguel, que cada vez se parecía más a él. Vivía con un nudo en la garganta, con miedo y vergüenza siempre presentes. Soñaba con el día en que sería lo suficientemente grande para escapar de esa casa, llevarme a mi madre conmigo, empezar una vida nueva. Pero antes de que ese día llegara, ocurrió algo que marcó mi vida para siempre. Algo tan terrible que, incluso hoy, a mis 72 años, aún me despierta en la noche, sudando y con el corazón acelerado. Era un miércoles 10 de marzo
de 1965. Yo tenía 12 años. Me desperté con un dolor de estómago tan fuerte que apenas podía moverme. «Hoy no voy a la escuela, mamá», le dije a mi madre cuando entró a mi rincón para despertarme. Había pasado la noche retorciéndome en la cama, con cólicos que parecían cuchilladas. El domingo anterior había comido mole en casa de doña Rosa, nuestra vecina, y algo debió haberme caído mal, porque mi estómago no dejaba de quejarse. Mi madre puso su mano en mi frente, preocupada. «¿No tienes fiebre, mi hija?», dijo. «¿Segura que no puedes ir?». En sus ojos vi el miedo. Ella sabía lo que significaba que yo faltara a la escuela, especialmente en un día como ese, cuando mi padre no había salido a trabajar. Esa semana, la obra donde él laboraba se había detenido por falta de materiales, y Gregorio estaba en casa, más irritado que nunca por no ganar su jornal. «No puedo levantarme, mamá», insistí, sosteniendo mi vientre y encogiéndome. No fingía. El dolor era real, tan intenso que me provocaba náuseas. Mi madre suspiró, resignada. «Está bien», dijo. «Te dejaré un té de hierbabuena preparado antes de irme al trabajo. Quédate acostada y tómalo cuando se enfríe». Ella tenía que irse. La ropa que lavaba no esperaba, y si faltaba al trabajo, podría perder a sus clientes. En esa época no existían permisos médicos para una lavandera que trabajaba por su cuenta. Mi madre salió a las 6 de la mañana, como siempre, con esa expresión de quien va a una batalla, no a un empleo. Me quedé acostada, envuelta en una cobija delgada, escuchando los ruidos de la casa. Mi hermano Miguel también estaba en casa ese día. Él también se había quejado de dolor de estómago durante el desayuno, probablemente por el mismo mole que comimos en casa de doña Rosa. A sus 17 años ya trabajaba a veces con mi padre en las obras, pero como no había trabajo esa semana, estaba de descanso forzado. Escuché cuando mi padre se levantó, cerca de las 8. Sus pasos pesados por el pasillo me dieron escalofríos. Como siempre, cerré los ojos y fingí dormir cuando se detuvo en la entrada de mi rincón. Se quedó allí, parado, por unos segundos que parecieron eternos. Luego gruñó algo y se fue a la cocina. El olor a café fuerte llegó hasta mí, junto con el sonido de la silla arrastrándose en el piso de cemento. Debía estar sentado a la mesa, tomando café y mirando el periódico viejo que un vecino le regalaba. Mi padre no sabía leer bien, pero le gustaba fingir que entendía las noticias, deteniéndose en las fotos. No sé cuánto tiempo pasó hasta que oí su voz llamando a Miguel. «Miguel, ven acá». La voz era áspera, como siempre, pero no parecía irritada aún. Escuché los pasos de mi hermano, más ligeros que los de mi padre, pero ya con esa firmeza de quien se está convirtiendo en hombre. «¿Qué pasa, papá?», preguntó Miguel. «¿No ibas a trabajar conmigo hoy en la obra de don Manuel?». «Sí, papá, pero tengo un dolor de estómago terrible», respondió él. «Creo que fue el mole de doña Rosa». Silencio. Podía sentir a mi padre masticando las palabras antes de soltarlas. Odiaba cuando algo se salía de su control. «¿Y tu hermana tampoco fue a la escuela hoy?», preguntó. «Creo que no, papá», dijo Miguel. Estaba quejándose del mismo dolor. Más silencio. Luego, el sonido de la silla arrastrándose de nuevo, esta vez con fuerza. Sus pasos venían hacia mi rincón.
Mi corazón se aceleró tanto que parecía que iba a salirse de mi pecho. La cortina de tela fue arrancada con brusquedad, dejando entrar la luz que lastimó mis ojos. Allí estaba él, ocupando toda la entrada de mi pequeño espacio, su silueta oscura contra la claridad de la ventana de la sala. Así que la princesita también tiene dolorcito de estómago, dijo con ese tono peligroso, esa calma que siempre precedía a una explosión. Me senté en la cama, jalando la cobija hasta la barbilla, como si ese pedazo de tela pudiera protegerme. Sí, papá. Duele mucho, murmuré, apenas audible. Dio un paso dentro de mi rincón, mirándome de arriba abajo. Había algo diferente en su mirada ese día, algo que nunca había visto antes, un brillo que me heló la sangre. Faltando a la escuela por un dolorcito, ¿desde cuándo una hija mía es tan débil? No respondí. Cualquier palabra podía ser la equivocada, y yo conocía demasiado bien el peso de su mano. «Levántate de ahí», ordenó. «Si vas a faltar a la escuela, vas a hacer algo útil». Intenté levantarme, pero el dolor era demasiado. Apenas logré sentarme en el borde de la cama. Mi padre perdió la paciencia. En un movimiento rápido, arrancó la cobija y me jaló del brazo con tanta fuerza que pensé que me lo rompería. «Papá, me duele mucho», lloré, intentando soltarme. La bofetada llegó directa a mi rostro. Sentí el sabor de la sangre en la boca. Nunca me había golpeado con tanta fuerza. «Ahora que faltas a la escuela, vas a trabajar como mula para que aprendas a no volver a hacerlo», gritó. «Ya eres bastante tonta por ser mujer». Me arrastró por el pasillo hasta el cuarto que compartía con mi madre. Mi estómago se revolvía. No sabía si por el dolor o por el miedo. Cuando llegamos, me arrojó sobre la cama con fuerza y gritó hacia la sala: «Miguel, ven acá ahora». Mi hermano apareció en la puerta, aún en pijama, pálido y sudado, claramente enfermo también. Pero a mi padre no le importó. «Ahora vas a demostrar que eres hombre de verdad», le dijo, señalándome en la cama. Miguel lo miró confundido. «¿Qué estás diciendo, papá?». Su voz temblaba. Por primera vez vi miedo en sus ojos. No era el Miguel arrogante que imitaba a mi padre, que me mandaba como si fuera su criada. En ese momento parecía tan asustado como yo. «Estoy diciendo que le vas a dar una lección a tu hermana», gruñó mi padre. «Le vas a mostrar lo que pasa cuando una mujer no sabe cuál es su lugar». Mi corazón se detuvo. No entendí del todo lo que quería decir, pero supe que era algo terrible. Miguel también lo entendió, porque dio un paso atrás, negando con la cabeza. «No puedo hacer eso, papá. Es mi hermana». El rostro de mi padre se contorsionó en una mueca de odio puro. «Si no haces lo que te ordeno, te daré una paliza hasta que se te caigan los dientes», amenazó, empujando a Miguel dentro del cuarto y cerrando la puerta. «Papá, por favor», supliqué, con lágrimas corriendo por mi rostro, pero no había piedad en él. Agarró a Miguel por la camisa y lo empujó hacia mí. «¿Vas a hacer lo que te digo o quieres que te destroce? Y después verás lo que yo mismo haré con ella». Lo que pasó después es algo que he intentado borrar de mi memoria cada día durante casi 60 años. Mi hermano, temblando y llorando, fue forzado a hacerme cosas que ningún hermano debería hacerle
a una hermana. Mi padre observaba con una sonrisa enferma, como si estuviera disfrutando de un espectáculo. Cerré los ojos y me desconecté de mi cuerpo. Era como si flotara sobre la escena, viendo todo suceder a otra persona. No era yo en esa cama, sufriendo. No podía serlo. Mi padre daba órdenes, como si enseñara un oficio. Así se trata a una mujer, decía, con una voz que parecía venir de un pozo oscuro. Están hechas para esto. El dolor físico era insoportable, pero peor era la confusión en mi mente. Ese era mi padre, el hombre que debía protegerme. Ese era mi hermano que alguna vez me enseñó a volar papalotes. ¿Cómo podían hacerme esto? Cuando todo terminó, Miguel salió corriendo del cuarto, vomitando en el pasillo. Escuché la puerta de entrada cerrarse con un golpe. Había huido a la calle. Me quedé inmóvil, con un dolor que iba más allá de lo físico. Algo dentro de mí se había roto para siempre. Mi padre aún estaba allí, ajustándose la ropa, con una calma aterradora. Ahora aprendiste, dijo antes de salir, dejándome sola con mi dolor y mi vergüenza. No sé cuánto tiempo estuve allí, entre sábanas manchadas de sangre y lágrimas. Podrían haber sido minutos u horas. El tiempo había perdido sentido. Cuando logré levantarme, me arrastré al baño y me metí bajo la regadera. Froté mi piel hasta que quedó roja, como si pudiera lavar lo que había pasado. El agua fría caía, pero no la sentía. Estaba entumecida, atrapada en un vacío que parecía tragarme entera. Volví a mi rincón y me envolví en la cobija, temblando no de frío, sino de shock. No podía llorar. Las lágrimas se habían secado, como si mi cuerpo supiera que no servirían de nada. Nadie vendría a salvarme. Escuché a mi padre salir de casa, probablemente hacia la cantina. Me quedé allí, rezando para que no volviera, para que un milagro me librara de él para siempre. Cuando mi madre regresó del trabajo al atardecer, aún estaba en la misma posición. Entró a mi rincón y supo de inmediato que algo terrible había pasado. Tal vez fue el olor, o mi mirada vacía, o ese instinto de madre que siente cuando algo está roto. ¿Qué pasó, mi hija?, preguntó, tocando mi rostro con cuidado. No pude responder. Las palabras estaban atrapadas, como si decirlas las hicieran más reales. Antes de que insistiera, oímos la puerta de entrada. Mi padre estaba de vuelta. «¿La niña faltó a la escuela?», gritó desde el pasillo. «Tenía mañas de dolor de estómago». Le di una lección. Mi madre me miró, luego hacia su voz, dividida entre protegerme y el miedo a él. Como siempre, el miedo ganó. Cerró la cortina y salió, dejándome sola con mi trauma. Si esta historia te está conmoviendo, déjame un comentario diciendo desde dónde me lees. Quiero saber quiénes están conmigo en este relato tan duro. Y si te está tocando el corazón, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Hay más historias como esta, llenas de lucha y esperanza, que compartiremos contigo. Los días que siguieron a aquel miércoles de marzo de 1965 fueron como un sueño borroso, donde el tiempo parecía deslizarse sin dejar huella. No volví a la escuela el resto de la semana. Mi madre, Carmen, le dijo a la maestra, doña Elena, que tenía un virus fuerte. No era del todo mentira. Mi cuerpo rechazaba la comida, vomitaba constantemente,
como si quisiera expulsar el recuerdo de lo que había pasado. Pero no había forma de borrar lo que llevaba dentro. Era una herida que no veía, pero que sentía en cada rincón de mi alma. Mi hermano, Miguel, no regresó a casa esa noche. Supimos que se había ido a casa de un amigo, diciendo que había peleado con mi padre. Cuando finalmente volvió, 3 días después, no podía mirarme a los ojos. Pasaba por mi rincón como si yo fuera un fantasma, evitando estar en la misma habitación que yo. En las raras ocasiones en que nuestras miradas se cruzaban, veía en él una mezcla de vergüenza y culpa, tal vez también rabia contra sí mismo o contra mí, por ser el recordatorio vivo de lo que había sido forzado a hacer. No hablábamos. El silencio entre nosotros era un abismo que ninguno sabía cómo cruzar. Mi padre, Gregorio, actuaba como si nada hubiera sucedido. Seguía su rutina de siempre: trabajo, cantina, peleas. A veces atrapaba a Miguel mirándolo con una mezcla de miedo y odio, y él respondía con una risa burlona: ¿Qué pasa, hijo? ¿Ya te estás volviendo hombre de verdad? Yo, mientras tanto, vivía en un estado de entumecimiento. Iba a la escuela, volvía a casa, hacía las tareas domésticas, todo como un autómata, sin estar realmente presente. Era como si la verdadera esperanza hubiera muerto aquel día y solo quedara un cascarón vacío, respirando, caminando, existiendo. La escuela, que antes era mi refugio, ahora se sentía diferente. Ya no participaba como antes, no levantaba la mano, no sonreía. Doña Elena notó el cambio. Yo, que siempre había sido la alumna curiosa, ahora apenas alzaba los ojos del cuaderno. ¿Qué pasa, Esperanza? ¿Estás diferente?, me preguntó un día después de clases. No pude responder. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo poner en palabras ese horror? Solo negué con la cabeza y salí corriendo, con el corazón apretado. Las noches eran lo peor. No podía dormir sin revivir todo en pesadillas tan reales que me despertaba gritando, sudando frío. Mi madre venía corriendo, me abrazaba, murmuraba palabras de consuelo, pero nunca preguntaba sobre las pesadillas. Tal vez sabía, tal vez solo sospechaba, pero el silencio era el idioma de nuestra casa. Con el tiempo, aprendí a moverme por la vida en ese estado de desconexión, como si observara todo desde afuera, desde un lugar donde el dolor no podía alcanzarme del todo. La dinámica en casa cambió después de aquel día. Era como si el acto terrible hubiera abierto una grieta que nunca se cerraría. Miguel estaba cada vez más distante, pasando la mayor parte del tiempo fuera de casa. Cuando estaba presente, bebía más, imitando a mi padre en eso también. Una noche, unos 6 meses después, lo oí llorando en su cuarto. No era el llanto habitual de un borracho, era algo más profundo, como si viniera del alma. Reuní valor y entré. Mi padre no estaba. Había salido hasta la cantina. «Mamá, ¿qué pasa?», pregunté, sentándome a su lado en la cama. Ella me miró con ojos rojos, cansados de tanto llorar. Por un momento pensé que no respondería, que me mandaría a mi rincón, pero entonces tomó mis manos y las apretó con fuerza. «Mi hija», dijo, con una voz que parecía venir de muy lejos, «no puedes dejar que él te destruya, no puedes dejar que gane». Fue la primera vez que mi madre habló, aunque de forma velada, sobre lo que había pasado.
No mencionó directamente el abuso, pero sus palabras dejaban claro que sabía o sospechaba. ¿Cómo lo soportas, mamá?, pregunté, rompiendo mi propio silencio, porque por primera vez. Ella suspiró, mirando sus manos callosas, marcadas por años de trabajo y sufrimiento. Lo soporto por ti, para protegerte como pueda. Un día saldremos de aquí, lo prometo. No creí del todo en esa promesa. Escapar parecía imposible, un sueño tan lejano como las estrellas. Pero algo en su mirada, una chispa de determinación, me dio un hilo de esperanza al que aferrarme. Esa noche lloré como no lo había hecho desde aquel día. No fue un llanto silencioso, sino uno fuerte, desgarrador, que parecía arrancar todo lo que había guardado dentro. Lloré por mi infancia robada, por la inocencia perdida, por la niña que ya no era. Mi madre me abrazó, me acunó como cuando era pequeña. No dijo nada. No había palabras que pudieran reparar lo roto, pero en ese abrazo sentí, por primera vez, que no estaba completamente sola. Los meses se convirtieron en años. Cumplí 13, 14, 15 años, siempre viviendo en esa casa de horrores, siempre temiendo el próximo estallido de mi padre, siempre evitando quedarme a solas con él. La escuela seguía siendo mi único escape, el lugar donde podía ser solo Esperanza, no la hija de Gregorio, no la niña con un secreto terrible. Miguel, a sus 20 años, se parecía cada vez más a mi padre en algunos aspectos. La forma de caminar, de hablar, la adicción al alcohol, pero algo en él se había quebrado aquel día. Ya no tenía la misma arrogancia, la misma prepotencia. Era como si cargara un peso invisible, una culpa que ninguna cantidad de tequila podía borrar. Mi madre y yo desarrollamos una comunicación silenciosa. Una mirada, un gesto, bastaba para alertarnos sobre el humor de mi padre, sobre cuánto era mejor desaparecer. Sobrevivíamos día a día, aferradas a la promesa de que algún día escaparíamos. Y entonces, cuando tenía 16 años, ocurrió algo que lo cambió todo. No sé si fue el destino o una casualidad, pero fue como si el universo decidiera que ya habíamos sufrido suficiente. Todo comenzó una tarde de viernes. Mi padre llegó más temprano de trabajar, ya borracho y con un humor terrible. Había perdido el empleo en la constructora donde trabajaba desde hacía años. Bebía tanto que empezó a faltar al trabajo, hasta que el maestro de obras perdió la paciencia. Ahora solo conseguía trabajos esporádicos, lo que significaba más tiempo en casa. Demasiado tiempo. El dinero, que ya era poco, se volvió aún más escaso. Mi madre tenía que trabajar más horas, lavar más ropa, para compensar lo que él no traía. Yo también comencé a ayudar, limpiando casas los sábados. Todo lo que ganaba se lo daba a mi madre para la comida, pero ella siempre me devolvía un poquito a escondidas. «Guárdalo, hija», decía, «un día lo necesitarás». Esos centavos los escondía en un hueco bajo mi cama, protegido por una tabla suelta. No sabía cuándo, pero ese dinero sería mi boleto para escapar. En la escuela seguía destacando a pesar de todo. Estudiar era mi forma de viajar lejos de esa realidad. Doña Elena no dejaba de animarme. «Tienes un don, Esperanza», decía, «no dejes que nadie te lo quite». Cuando cumplí 14 años,
En 1967 me llamó después de clases. «Tengo una propuesta», dijo con su tono directo. «Doy clases particulares a los hijos del doctor Arnulfo, pero es mucho para mí sola. ¿Podrías ayudarme y ganar algo de dinero?» El doctor Arnulfo era el médico del pueblo, dueño de una de las casas más bonitas de San Miguel de Allende. Sus hijos estudiaban en un colegio privado en Guanajuato, pero necesitaban refuerzo en español y matemáticas, mis mejores materias. «No sé si puedo, maestra», respondí, insegura. «Nunca he dado clases». «Sabes más de lo que crees», insistió ella, «y te pagarán 5 pesos por clase. ¿Qué te parece?» 5 pesos era una fortuna para mí, más de lo que ganaba en una semana limpiando casas. Acepté sin pensarlo mucho. Cuando se lo conté a mi madre, se preocupó. «A tu padre no le gustará que pases tiempo en casa de ricos», dijo, retorciendo el delantal entre sus dedos. «No tenemos que decirle la verdad», respondí. «Podemos decir que ayudo a la maestra con los libros o limpiando el salón». A mi madre no le gustaba mentir, pero en esa casa la mentira era una herramienta de supervivencia. Para mi sorpresa, mi padre no se opuso. Estaba tan hundido en la bebida que apenas prestaba atención, siempre que sus órdenes se cumplieran y la comida estuviera lista. Las clases particulares abrieron un mundo nuevo. La casa del doctor Arnulfo era un palacio para mí. Piso de madera pulida, muebles de verdad, una estantería llena de libros del suelo al techo y un baño dentro de la casa con agua corriente. Comencé dando clases a sus hijos menores, Clara de 9 años y Ricardo de 11. Al principio me miraban con desconfianza. Después de todo, era solo una niña pobre del pueblo, pero con paciencia y conocimiento gané su confianza. Doña Cecilia, la esposa del doctor, me trataba con respeto, me ofrecía café con pan, preguntaba por mis estudios, me prestaba libros. Era un trato que nunca había recibido de un adulto, salvo por doña Elena. Un día, tras 3 meses de clases, me llamó para hablar en privado. «Esperanza, he notado lo dedicada e inteligente que eres», dijo. «Mi esposo y yo queremos ofrecerte una oportunidad. Conocemos a la directora del Colegio Santa María en Guanajuato. Tienen becas para alumnos de bajos recursos con buen desempeño. Nos gustaría recomendarte». Me quedé sin palabras. El Colegio Santa María era de los mejores para hijos de familias ricas. Nunca soñé con estudiar allí. «¿Pero cómo iré a Guanajuato todos los días?», pregunté, pensando en los 30 kilómetros de distancia. «Hay un autobús escolar que pasa por San Miguel», explicó doña Cecilia. «Es parte de la beca, pero debes hablarlo con tus padres». Hablar con mis padres. Esa era la parte más difícil. Sabía lo que diría mi padre, que era una pérdida de tiempo, que el lugar de una mujer era en casa. Pero una oportunidad así no volvería. Si este relato te está tocando, dime en los comentarios desde dónde me lees. Quiero conectar con quienes están siguiendo esta historia. Y si te está inspirando, dale me gusta y suscríbete al canal para no perderte lo que sigue. Cada historia como esta lleva un pedazo de lucha y esperanza que puede resonar contigo. Le conté primero a mi madre, por supuesto. Ella se dividió entre la alegría de verme con una oportunidad que ella nunca tuvo y el miedo a la reacción de mi padre. «Es una bendición, hija», dijo con lágrimas en los ojos,
Pero tu padre... Lo sé, mamá, respondí, pero tengo que intentarlo. Es mi única chance de salir de aquí algún día, de tener una vida diferente. Decidimos hablar con mi padre juntas, en un momento en que estuviera de buen humor, algo cada vez más raro. Esperamos a un sábado en que había recibido pago por un trabajo de albañilería y estaba satisfecho con su tequila. Para nuestra sorpresa, no explotó en rabia como esperábamos. Se quedó en silencio por un largo rato, lo que era casi más aterrador. «Colegio de ricos, ¿eh?», dijo finalmente, mirándome con esos ojos pequeños y penetrantes. «¿Y quién va a pagar por eso?». Le expliqué sobre la beca, el autobús, cómo no le costaría nada. Enfaticé que seguiría ayudando en casa, que haría mis obligaciones antes y después de clases. «¿Y qué vas a hacer con todo ese estudio? Una mujer formada solo sirve para dar órdenes, para volverse pretenciosa. Ningún hombre querrá casarse contigo». Me mordí la lengua para no responder. Casarme era lo último que quería después de ver su matrimonio, pero decirlo sería firmar mi sentencia. «Es una oportunidad, papá», fue todo lo que dije, mirando al suelo en esa postura sumisa que había aprendido. Él gruñó algo ininteligible, tomó otro trago de tequila y dijo las palabras que cambiaron mi vida. «Haz lo que quieras, pero no vengas llorando cuando no funcione». No era un permiso entusiasta, pero era suficiente. Al día siguiente, corrí a la casa del doctor Arnulfo para aceptar. En marzo de 1978, a mis 15 años, comencé en el Colegio Santa María. Me despertaba a las 5, hacía las tareas de la casa y tomaba el autobús a las 6:30. Volvía a las 4 y aún tenía tiempo para ayudar a mi madre. El colegio era todo lo que imaginaba y más. Salones amplios, biblioteca con miles de libros, laboratorio de ciencias, cancha deportiva. Al principio me sentía fuera de lugar. Mi uniforme era de segunda mano, donado por una exalumna, y me quedaba grande. Mis zapatos eran los mismos de la escuela municipal, gastados y remendados. Las otras niñas, hijas de hacendados y profesionales, me miraban con curiosidad o desdén, pero mi desempeño llamó la atención. Absorbía cada lección, participaba en discusiones y mis trabajos estaban entre los mejores. Gané respeto, sino amistad. Estudiar en Santa María abrió horizontes nuevos. Aprendí arte, literatura, historia mundial, cosas que jamás habría conocido en la escuela local. Por primera vez vislumbré un futuro más allá de los cerros de Guanajuato, más allá de la vida de miedo y privación. Pero equilibrar esos mundos era difícil. De día era la alumna prometedora, discutiendo ecuaciones y novelas. De noche volvía a ser la hija de Gregorio, bajando la cabeza para no provocar ira. Las cosas en casa no mejoraron. Mi padre seguía bebiendo, violento con mi madre. La diferencia era que pasaba menos tiempo allí, un alivio para nosotras. Llegaba, abrazaba a mi madre y teníamos horas de paz antes de que él volviera de la cantina. Una profesora, doña Margarita, se convirtió en mi mentora. Daba literatura y hacía que los libros cobraran vida. Fue ella quien mencionó la universidad. «Tienes potencial para ir lejos, Esperanza», dijo tras leer mi análisis de una novela. «¿Has pensado en el examen de admisión?
La universidad parecía un sueño imposible. Nadie en mi familia había terminado la primaria. No sé si puedo, respondí. ¿Cómo pagaría? Hay universidades públicas gratuitas, explicó. La UNAM, por ejemplo, con tus calificaciones tienes chances y hay apoyos para bajos recursos. Ir a Ciudad de México a 200 kilómetros parecía absurdo. ¿Cómo viviría allí? Pero la semilla se plantó y creció en silencio. A finales de 1969, terminando mi primer año de preparatoria, recibí una noticia que me dejó helada. Miguel había muerto. El telegrama del ejército llegó. Había sido transferido a Chiapas para construir una carretera y contrajo malaria. No resistió el tratamiento en esa región remota. No sabía cómo sentirme. Parte de mí lo odiaba por lo que hizo. Otra recordaba al niño que me defendía y otra pensaba que él también fue víctima de mi padre. Mi madre lloró días. A pesar de todo, era su hijo. Mi padre reaccionó con irritación, como si la muerte fuera una falla. Siempre fue débil, dijo. Un hombre de verdad no muere de fiebre. En ese momento vi su falta total de humanidad. No había amor, solo obsesión con la fuerza y dominación. La muerte de Miguel solidificó mi determinación de escapar. No podía terminar como él, destruida por mi padre. Intensifiqué los estudios, quedándome en la biblioteca para no volver pronto a casa. Ahorraba cada centavo de las clases particulares, escondiéndolo bajo la cama. Mi madre entendía, aunque no habláramos abiertamente. Me protegía más, creando distracciones cuando mi padre se quejaba de mi tiempo fuera. «Déjala, Gregorio», decía en raros momentos de confrontación. «Está estudiando». A mediados de 1900, en segundo de preparatoria, algo aceleró mis planes. Mi padre, borracho, empezó a mirarme de forma que reconocí. La misma de aquel día de 1975, mezcla de desprecio y deseo. «Te estás volviendo mujer, ¿eh?», dijo, acorralándome en la cocina. «Esos estudios te hacen creída». Mi estómago se revolvió. No era la primera insinuación, pero nunca tan directo. Sin Miguel estaba sola. «Papá, necesito terminar aquí», respondí temblando. Se acercó, aliento a tequila, envolviéndome. «¿Estudiar? ¿Para entregarte a los ricos?». Sus manos agarraron mis brazos apretando. Cerré los ojos, preparándome, cuando oí a mi madre: «Gregorio, José de la tienda te llama afuera». «Es urgente». Él vaciló, luego me soltó con un gruñido: «Esto no termina». No había nadie afuera. Era otra estrategia de mi madre. Cuando volvió furioso, ella ya me había escondido en casa de doña Rosa, quien finalmente entendió nuestra situación y ofreció ayuda. Me quedé allí hasta el amanecer, oyendo gritos y roturas. Doña Rosa, de unos 60 años, sostenía mi mano. «Va a pasar, niña», pero sabía que no pasaría mientras estuviéramos allí. Esa noche fue la gota que colmó el vaso. Al volver a casa, encontré a mi madre con el ojo morado, pero con determinación en la mirada. «Necesitas irte, hija», dijo. «No puedes quedarte ni un día más». «¿Y tú, mamá?», pregunté, con el corazón apretado. «No te preocupes, tengo un plan». Me contó algo guardado por años. Su hermano
Mi tío Raúl había vuelto a Guanajuato. Vivía en León, a una hora. Había mantenido contacto secreto por cartas vía doña Rosa. Él te acogerá, y después a mí también. Ese viernes planeamos la fuga. No podía llevar mucho: ropas, documentos, el dinero ahorrado en una bolsa discreta. El domingo, con mi padre en la cantina viendo fútbol, tomaría el autobús a León. Doña Rosa me llevaría a la terminal. Mi madre enfrentaría su furia inicial, pero mi tío la buscaría después. Era riesgoso, pero nuestra única chance. El sábado fue de ansiedad y preparativos silenciosos. Cada paso de mi padre aceleraba mi corazón, temiendo que descubriera el plan. Pero él estaba en su miseria, bebiendo y refunfuñando. Pensábamos que todo iba bien cuando algo cambió todo. Era sábado tarde. Yo doblaba ropas en mi rincón, detrás de la cortina. El plan era para mañana. Oí la puerta cerrarse con fuerza y me congelé. Mi padre volvía temprano de la cantina, arrastrando pies. «Carmen, ¿dónde estás?», tronó. Mi madre estaba en el patio tendiendo ropa. Entró apresurada. «Estoy aquí, Gregorio. Voy a calentar tu comida». «¿Qué comida? ¿Crees que soy idiota?». El chasquido de la bofetada me hizo encogerme. «¿De qué hablas?», tembló ella. «De esto», dijo, arrugando papel. Mi corazón se hundió. «¿Una carta? Hablando con tu hermano a mis espaldas, planeando huir con la niña». ¿Cómo lo sabía? Habíamos sido cuidadosas. Pepe de la cantina me lo contó. Te vio preguntando horarios al chofer para León. Pepe, el chismoso, lo había oído y corrido a contarle. «Gregorio, por favor, hablemos». Otra bofetada y el ruido de algo cayendo. Salí del rincón, incapaz de esconderme. Vi a mi padre en la sala, carta en mano, listo para golpear de nuevo. Mi madre en el suelo, sangre en la boca. «¡Basta, papá!», grité. Él se volvió, furioso. «¿Y tú, desagradecida? Después de lo que hice por ti, ¿así pagas?». Avanzó, pero mi madre se interpuso. «No la toques, Gregorio. Ya basta con lo que hiciste». Era la primera vez que lo enfrentaba así. Él retrocedió, sorprendido. «¿Qué me dijiste?». «Dije que no la toques nunca más», replicó, con coraje de décadas. «No te aguanto más, animal». El silencio fue ensordecedor. Ella dio media vuelta al dormitorio. La seguí. Tomó ropas y las metió en una bolsa. «¿Qué haces, mamá? Nos vamos ahora. No podemos esperar». «Pero el plan era mañana». «Los planes cambiaron. Él sabe, la próxima vez será peor». Tenía razón. Comencé a empacar, corazón latiendo fuerte. Oímos pasos de mi padre murmurando. Estábamos casi listas cuando un golpe fuerte en la puerta. «¿Quién es? Yes?», gritó él. La voz grave que respondió: «¿Dónde está mi hermana?». Mi madre se congeló. «Raúl», susurró, con esperanza en los ojos. Corrí a la sala. Mi tío Raúl entraba, alto, hombros anchos, uniforme impecable, ojos duros fijos en mi padre. «¿Quién eres para entrar así?», intentó Gregorio, pero su voz traicionó miedo. «Soy el hermano de Carmen y vengo por ella y mi sobrina». Mi padre rió nervioso. «No van a ninguna parte, son mías». «¿Responsabilidad llamas a golpear a mi hermana? ¿A lo que le hiciste a tu hija?». Mi corazón se detuvo. ¿Cómo sabía?
Mi tío avanzó. Lo sé todo, Gregorio. Mi madre apareció con las bolsas. Mi padre gritó y avanzó. Error fatal. Mi tío lo agarró por la camisa y lo golpeó. El impacto lo tiró contra la pared. Esto por cada marca en mi hermana, dijo fríamente. Lo levantó por el cabello y golpeó de nuevo. Y esto por lo que le hiciste a Esperanza. Mi padre, sangrando, parecía pequeño, patético. Vámonos, ordenó mi tío. Mi madre vaciló, mirando al suelo. ¿Y Miguel? Preguntó. Murió hace un año, dije. Mi tío cerró los ojos absorbiendo. Lo siento, Carmen. Ella asintió. Escribió una nota. Si algún día quieres saber dónde estamos. La dejó en la mesa, despidiéndose del fantasma de su hijo. Salimos sin mirar atrás. El jeep militar esperaba. Mientras nos alejábamos, vi la casa por última vez. Decadente, insignificante. Mi padre en la puerta, gritando, pero el motor lo ahogó. Doblando la esquina, desapareció para siempre. Si esta historia te está conmoviendo, dime en los comentarios desde dónde me lees. Quiero saber quiénes comparten este camino conmigo. Y si te inspira, dale me gusta y suscríbete. Hay más por contar, llena de lucha y luz. El viaje a León duró cerca de 1 hora, pero se sintió eterno. El jeep militar se sacudía en las carreteras de terracería y el polvo se colaba por las ventanas abiertas, pegándose a mi piel. Mi madre, Carmen, permanecía en silencio, mirando por la ventana con una expresión que no lograba descifrar. No era felicidad, pero tampoco tristeza o miedo. Era algo más profundo, como un alivio mezclado con la incertidumbre de lo que vendría. Mi tío Raúl habló poco durante el trayecto. De vez en cuando me miraba por el retrovisor, asegurándose de que estuviéramos allí, de que realmente hubiéramos escapado. En una de esas miradas, nuestros ojos se encontraron y me dio una pequeña sonrisa, la primera que vi en su rostro siempre serio. Todo estará bien ahora, Esperanza, dijo, como si leyera mis pensamientos. Están a salvo. Quería creerle, pero después de tantos años viviendo con miedo, la seguridad parecía un sueño lejano, casi imposible. ¿Cómo sería vivir sin calcular cada palabra, cada gesto? ¿Cómo sería dormir sin temer lo que pudiera pasar en la noche? Llegamos a León cuando el sol se ponía, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados sobre las colinas. La ciudad era diferente a San Miguel, más grande, más viva, con casas antiguas y jardines bien cuidados en el centro. La casa de mi tío estaba en un barrio tranquilo, en las laderas de una colina. Era sencilla, pero mucho más cómoda que la nuestra. Tenía un pequeño jardín al frente, con un árbol de jazmín que perfumaba la noche y un patio trasero donde cultivaba hortalizas. No es mucho, pero es nuestro, dijo Raúl abriendo la puerta. Pueden quedarse el tiempo que necesiten. La casa tenía 2 dormitorios, uno para mi madre, otro para mí. Por primera vez en mi vida tendría un cuarto propio, con una puerta de verdad, no solo una cortina. ¿Vive solo, tío?, le pregunté a mi madre mientras deshacíamos nuestras pocas pertenencias. Sí, respondió ella, doblando cuidadosamente la ropa. Su esposa murió hace años, cáncer.
No tuvieron hijos. Sentí una punzada de tristeza por mi tío, un hombre que apenas conocía, pero que había arriesgado todo por nosotras, abriendo su casa sin dudar. Los primeros días en León fueron extraños, como aprender a respirar tras casi ahogarme. Me despertaba sobresaltada en la noche, pensando que aún estaba en San Miguel, esperando los pasos de mi padre en el pasillo. Me tomaba segundos recordar que estaba a salvo, que esa pesadilla había terminado. Mi madre también cambió. Poco a poco, las sombras abandonaban sus ojos, las líneas de preocupación en su frente se suavizaban. Sonreía más, hablaba más alto, sin el miedo constante de molestar. Una semana después, mi tío nos llamó a una conversación seria en la sala. Se sentó en su sillón de cuero gastado, nosotras en el sofá frente a él. Necesitamos hablar de su futuro, comenzó, directo como siempre. Carmen, ¿tienes alguna idea de lo que quieres hacer ahora? Mi madre pareció sorprendida. Había pasado tanto tiempo sobreviviendo día a día que pensar en el futuro era un lujo desconocido. No sé, Raúl, admitió, retorciendo el delantal entre sus dedos. Puedo buscar trabajo de lavandera aquí. Es lo que sé hacer. Mi tío negó con la cabeza. No necesitas preocuparte por dinero por ahora, hermana. Tengo suficiente para los tres. Ya has trabajado demasiado. Se volvió hacia mí. ¿Y tú, Esperanza, quieres seguir estudiando? Más que nada en el mundo, respondí sin dudar. Él sonrió satisfecho. Hay una buena escuela aquí, el Colegio Diocesano. No es tan reconocido como el Santa María, pero es respetable. Veremos si aceptan tu transferencia para terminar la preparatoria. La idea de seguir estudiando, de no abandonar mi sueño de ir a la universidad, me llenó de una alegría que no sentía en mucho tiempo. Gracias, tío, dije, con la voz quebrada. No tienes que agradecer, respondió, suavizando el rostro. Son mi familia. Debería haber ido por ustedes antes. Vi culpa en sus ojos, como si se reprochara no habernos salvado años atrás. Lo importante es que viniste cuando más te necesitábamos, dijo mi madre, tocando su brazo. Nunca podré agradecerte lo suficiente. Comenzamos a construir una nueva rutina. El Colegio Diocesano aceptó mi transferencia gracias a mis calificaciones del Santa María. Empecé clases en la semana siguiente. Era extraño estar en una escuela nueva, con compañeros nuevos, en un momento tan turbulento, pero los estudios seguían siendo mi refugio. Mi madre, por su parte, floreció de maneras que nunca imaginé. Libre del yugo de mi padre, reveló talentos escondidos. Descubrimos que tenía un don para la cocina, no solo comida sencilla, sino platos elaborados, dulces delicados, panes de fermentación natural. ¿Dónde aprendiste a cocinar así, mamá? Pregunté tras probar un pastel de 3 leches perfecto. Con mi abuela, cuando era niña, respondió, con ojos brillantes de recuerdos de un tiempo antes de mi padre. Ella era cocinera en una casa grande en Ciudad de México. Sabía hacer de todo, desde frijoles hasta dulces para fiestas de embajadores. Mi tío, viendo su talento, sugirió que vendiera sus dulces. Empezó pequeño, pasteles, cocadas, dulces típicos para cumpleaños. Pronto el nombre de Carmen se difundió y tenía pedidos casi diarios. Por primera vez
Mi madre ganaba su propio dinero, haciendo algo que amaba. Era como una flor que, tras años en la oscuridad, encontraba el sol. Yo me sumergí en los estudios con una determinación renovada. El trauma aún estaba allí. Noches de pesadillas, días en que un hombre parecido a mi padre me hacía temblar. Pero cada día era un poco más fácil. En el colegio diocesano encontré profesores comprensivos y algunos amigos. Una, Mariana, hija del farmacéutico, se acercó a mí a pesar de mi reserva. Era inteligente, divertida y no le importaba mi pasado oscuro. Todos tenemos fantasmas, Esperanza, dijo un día en la biblioteca. Algunos son más ruidosos. Con Mariana aprendí a reír de nuevo, a soñar con un futuro que antes parecía imposible. Ella me habló de la UNAM y su facultad de arquitectura. Dibujas bien y eres excelente en matemáticas, argumentó. Sería perfecto para ti. La idea de crear espacios, transformar ambientes, construir algo bello y funcional, me fascinó. Tal vez era una forma de rediseñar mi propia vida, de construir algo sólido desde las ruinas de mi pasado. Terminé la preparatoria con las mejores calificaciones. Mi madre tenía ahora un pequeño negocio de dulces con clientela fiel. Mi tío, cerca de jubilarse del ejército, hablaba de comprar una granja donde criar gallinas. Nunca más supimos de mi padre. A veces me preguntaba si aún vivía, si seguía en esa casa decadente, bebiendo hasta caer, pero esas preguntas eran menos frecuentes cada año. Él se volvía un recuerdo lejano, un monstruo de un cuento que había sobrevivido. En 1972, a los 19 años, presenté el examen de admisión para la arquitectura en la UNAM. Fue difícil, con miles compitiendo por pocas plazas. Estudié como nunca, viviendo en la biblioteca municipal. El día de los resultados fue emocionante. Mariana y yo fuimos a Ciudad de México a ver las listas. El viaje en autobús fue eterno, nuestras manos sudando de nervios. Cuando llegamos y vi mi nombre en la lista de arquitectura, grité y abracé a Mariana. Ella también pasó, en farmacia. Todo el sufrimiento parecía valer la pena. La niña pobre de San Miguel era ahora universitaria. Volví a León ese día, ansiosa por contarle a mi madre y a mi tío. Estaban esperándome, tan nerviosos como yo. «Pasé, estoy en la UNAM», anuncié al entrar. El abrazo de mi madre fue tan fuerte que me hizo llorar. Mi tío, siempre contenido, tenía lágrimas en los ojos. «Tu abuela estaría tan orgullosa», dijo mi madre, sosteniendo mi rostro, la primera de la familia con un título universitario. La logística de estudiar en Ciudad de México era complicada. La ciudad estaba a 400 kilómetros, un viaje de más de 4 horas. No podía ir y venir diario. «Tendrás que mudarte», dijo mi tío. «Podemos alquilar un cuarto en una pensión cerca de la universidad». La idea de vivir sola en la capital era emocionante y aterradora. Mariana sugirió compartir un cuarto en Coyoacán, cerca de nuestras facultades. Mi madre cosió ropa nueva. Mi tío compró material de dibujo. El día de la partida, mi madre me abrazó largo en la terminal. «Ten cuidado, mi hija», susurró. «Recuerda quién eres, lo que superaste». Mi tío me dio un sobre con dinero para los primeros gastos. El autobús partió a las 7, llevándome a un futuro
que años atrás parecía imposible. Mientras veía las colinas de León desvanecerse, dejé atrás a la niña asustada, la víctima. Frente a mí estaba Ciudad de México, la universidad, la arquitectura y una nueva esperanza que apenas comenzaba a conocer. Los primeros meses en Ciudad de México fueron un torbellino para una chica criada en la provincia. La ciudad era un caos de sonidos, olores y movimientos que me dejaban mareada. Autobuses abarrotados, calles que se inundaban con la lluvia, un calor seco que se pegaba a la piel. Todo era abrumador. Nuestra pensión en Coyoacán, una casona antigua dividida en pequeños cuartos, albergaba a unas 20 muchachas, casi todas estudiantes como Mariana y yo. Nuestro cuarto era estrecho, con 2 camas individuales, una cómoda y una mesita para estudiar. La ventana daba a un patio interno donde la ropa de todas se secaba en tendederos, formando un mosaico colorido que se mecía con la brisa. La Facultad de Arquitectura de la UNAM era un mundo aparte. El edificio modernista, con sus líneas limpias y espacios abiertos, me fascinaba. Allí por primera vez sentí que había encontrado mi lugar. Los tableros de dibujo, los modelos a escala, las discusiones sobre forma y función hacían que mi corazón latiera más rápido, pero los primeros semestres fueron duros. La carrera era exigente, con clases prácticas que se extendían hasta la noche y lecturas interminables. Me sentía perdida en materias técnicas como resistencia de materiales o física aplicada. Mis compañeros, en su mayoría de familias acomodadas y con mejor preparación, parecían entender todo con facilidad. Sin embargo, yo tenía algo que muchos no, una determinación feroz, nacida de las dificultades que había enfrentado. Cada noche que pasé estudiando, cada fin de semana sacrificado para un proyecto, cada centavo ahorrado para comprar material, estaba impulsado por la certeza de que esta era mi única oportunidad de construir una vida mejor. En el segundo año conseguí una beca de monitora en el departamento de dibujo arquitectónico. No pagaba mucho, pero cubría algunos gastos y, más importante, me daba acceso a los laboratorios fuera de horario. Pasaba horas extras allí, perfeccionando trazos, experimentando técnicas, absorbiendo todo lo que podía. Fue en una de esas noches que conocí a Pablo. Estaba 2 años adelantado, hijo de un ingeniero civil de Puebla, y trabajaba como practicante en un estudio de arquitectura en el centro. Alto, de hombros anchos, con manos siempre manchadas de grafito, Pablo tenía una manera tranquila de hablar que me recordaba a mi tío Raúl. «Eres muy dedicada», comentó una noche, observando mi proyecto, una plaza comunitaria para un barrio periférico. La mayoría de los de segundo año no se preocupa tanto por los detalles. Los detalles hacen la diferencia, respondí sin levantar los ojos del tablero, especialmente cuando diseñas para quienes tienen tan poco. Él sonrió intrigado. ¿Filosofía propia o citas a algún maestro? Experiencia propia, dije mirándolo. Algo en mi tono debió revelar más de lo que quería, porque no insistió. En cambio, se sentó a mi lado y sugirió mejoras para la circulación en mi plaza. Era gentil en sus críticas, nunca condescendiente, y mostraba interés genuino en mis ideas. Después de esa noche,
Pablo empezó a aparecer regularmente durante mis sesiones de estudio. Hablábamos de arquitectura, profesores, libros, música. Me prestaba libros raros de su biblioteca y me invitaba a exposiciones en la ciudad. Nunca presionaba por saber más de mi pasado, respetando mi silencio. Poco a poco, casi sin darme cuenta, comencé a enamorarme. No fue un sentimiento abrumador como en las novelas que leía de niña. Fue gradual, construido ladrillo a ladrillo, como los edificios que aprendíamos a proyectar. La confianza llegó antes que el deseo, el respeto antes que la intimidad. Por mucho tiempo resistí esos sentimientos. Lo que viví con mi padre y mi hermano dejó cicatrices profundas, un miedo arraigado al contacto físico con cualquier hombre. La idea de ser tocada, aunque fuera con cariño, me causaba pánico. Pablo percibía mi reticencia, mi retroceso cuando se acercaba demasiado y nunca forzaba nada. «Tenemos tiempo», decía con su sonrisa tranquila. «Toda buena arquitectura requiere paciencia». Fue en mi tercer año, casi un año después de conocerlo, cuando le conté mi pasado. Estábamos en una banca en el bosque de Chapultepec, tras una caminata por el centro histórico. El sol se ponía, pintando el cielo de naranja y rosa. La tranquilidad, la belleza, su presencia segura me dieron valor. Hablé por horas, como si una presa se rompiera. Le conté de la casa en San Miguel, el alcoholismo de mi padre, el terror constante. Le conté del día terrible de marzo de 1935, del abuso, de los años de silencio. Le conté del rescate, de mi madre y mi tío Raúl. Pablo escuchó sin interrumpir, sin juzgar, sin esa mirada de lástima que tanto temía. Cuando terminé, ya era de noche y las luces del parque se habían encendido. Extendió la mano lentamente, dándome tiempo para retroceder, y tomó la mía. «Gracias por confiar en mí», dijo, con la voz cargada de emoción. «Eres la persona más fuerte que he conocido». En ese momento, algo sanó dentro de mí. No del todo. Algunas heridas nunca cierran por completo, pero suficiente para dar un paso adelante, para arriesgarme a confiar, a creer que merecía ser amada. Nuestra relación avanzó lentamente, siempre respetando mis límites. Pablo nunca presionó por intimidad física, entendiendo que cada pequeño avance, un beso, un abrazo, las manos entrelazadas, era una victoria sobre mi pasado. En 1976 me gradué en arquitectura. Pablo ya estaba establecido en un pequeño estudio propio en la colonia Roma, especializado en residencias y edificios comerciales con enfoque en sustentabilidad, un concepto entonces poco común. Mi madre y mi tío vinieron a mi graduación visiblemente orgullosos. Mi madre, con su negocio de dulces, ahora próspero en León, parecía 10 años más joven. Mi tío, recién jubilado del ejército, había comprado la granja de sus sueños, donde criaba gallinas y cultivaba hortalizas. «Tu abuela estaría tan orgullosa», dijo mi madre, ajustando mi toga. La primera de la familia con un título universitario. Tras la graduación, Pablo me hizo una propuesta que cambió mi vida de nuevo: volverme socia de su estudio. «Tienes un talento único, Esperanza», argumentó. «Tu sensibilidad para espacios sociales, para una arquitectura que mejora vidas, es rara. Lo necesitamos». Acepté, por supuesto.
En los años siguientes, el estudio Hernández y Morales, mi apellido primero, porque él insistía en que el talento principal era mío, ganó reconocimiento por proyectos que combinaban estética, funcionalidad y responsabilidad social. Nos especializamos en escuelas, centros comunitarios y viviendas populares que maximizaban espacios pequeños sin sacrificar calidad de vida. En 1978, Pablo me pidió matrimonio. Fue una noche común, después de un largo día de trabajo, compartiendo una pizza en la sala del estudio. No hubo rodillas dobladas ni anillos de diamantes. Solo una pregunta simple. Quiero construir una vida contigo, Esperanza. Una casa, una familia, un futuro. ¿Quieres casarte conmigo? Dije que sí, sin dudar. A los 25 años podía mirar al futuro sin miedo, imaginar una vida compartida sin los fantasmas de mi pasado. Nos casamos en una ceremonia sencilla en la capilla de la granja de mi tío en León, con familia y amigos cercanos. Mi madre preparó el almuerzo, los vecinos tocaron música, Pablo respetó mi deseo de no tener un gran evento, sabiendo que las multitudes aún me ponían ansiosa. Nuestra casa, diseñada por nosotros, estaba en un terreno arbolado en la colonia Condesa, cerca de Chapultepec. Era moderna, con líneas limpias y grandes ventanas que dejaban entrar luz natural. Teníamos un estudio anexo para trabajar y un jardín interior con plantas nativas. En 1980 nació nuestra primera hija, Clara, por la luz que trajo a nuestras vidas. 3 años después llegó Antonio, nombrado en honor a mi hermano, una forma de resignificar ese nombre, de darle una nueva historia. La maternidad trajo desafíos inesperados. Había días en que el contacto físico constante de un bebé me abrumaba, en que el llanto traía ecos de gritos pasados. Pablo percibía cuando estaba al límite y asumía los cuidados, dándome espacio para recomponerme. Con el tiempo, aprendí a separar esas reacciones de mi presente, a entender que eran ecos de un trauma, no de mi capacidad como madre. Aprendí a pedir ayuda, a no castigarme por mis debilidades, a celebrar pequeñas victorias diarias. Mientras mis hijos crecían, el estudio prosperaba. Ganamos premios nacionales por escuelas sustentables y fuimos invitados a dar conferencias en universidades. Siempre incluía un mensaje sobre la arquitectura social, sobre cómo los espacios bien diseñados pueden transformar vidas, especialmente de personas vulnerables. En 1989, a los 36 años, fundé el proyecto Casas de Luz, una iniciativa sin fines de lucro que ofrecía asesoría técnica gratuita a familias de bajos recursos que construían sus casas en las periferias de Ciudad de México. Arquitectos y estudiantes voluntarios ayudábamos a optimizar espacios, mejorar ventilación e iluminación y garantizar seguridad estructural con recursos limitados. Cada familia que apoyábamos era de alguna forma un reflejo de mi propia infancia en aquella casa de adobe en San Miguel de Allende. Cada proyecto era como salvar un pedazo de la niña que fui, atrapada en un hogar lleno de sombras. El proyecto me reconectó con mis orígenes, mientras dibujaba planos para una familia que vivía en una sola habitación. Recordaba el piso de tierra de mi casa, las paredes descascaradas, el tejado que goteaba. Pero también veía la esperanza en los ojos de esas familias,
la misma que mi madre y yo encontramos al escapar. Casas de Luz no solo construía casas, construía dignidad, seguridad, un futuro. Cada pared levantada era un pequeño triunfo sobre mi pasado, una prueba de que podía transformar el dolor en algo bello y útil. Nuestra vida familiar también florecía. Clara, mi hija, era una niña curiosa y sensible, siempre preguntando sobre el mundo con una risa que llenaba la casa de luz. Antonio, mi hijo, era más reservado, pero tenía una pasión por las historias, siempre con un libro en la mano. Pablo y yo trabajábamos juntos en el estudio, complementándonos como arquitectos y como pareja. Él se encargaba de los aspectos técnicos, mientras yo aportaba la visión social, la sensibilidad para los espacios que no solo eran funcionales, sino humanos. Sin embargo, el trauma nunca desaparecía del todo. Había días en que un olor, un sonido o una mirada de un desconocido en la calle me devolvía a aquella casa en San Miguel, a los gritos de mi padre, Gregorio, o a la mirada rota de mi hermano, Miguel. Aprendí a manejar esos momentos, a respirar profundo, a recordarme que estaba a salvo. Pablo siempre estaba allí, percibiendo cuando necesitaba espacio o una mano que sostener. «Estás aquí, Esperanza», me decía suavemente. «Nadie puede hacerte daño ahora». Mi madre, Carmen, se mudó con nosotros a Ciudad de México en 1987 tras la muerte de mi tío Raúl. Su pérdida fue un golpe duro. Él había sido nuestro salvador, el hombre que nos dio una nueva oportunidad, pero su legado vivía en nosotras. Mi madre, ahora en sus 60, seguía con su negocio de dulces, aunque a menor escala. Preparaba pasteles para eventos especiales y sus tamales eran famosos entre los vecinos de la colonia Condesa. En nuestra casa, su presencia era un ancla, un recordatorio de cuánto habíamos superado juntas. Una tarde de 1995, cuando tenía 42 años, recibí una llamada que removió el pasado como un terremoto. Era una trabajadora social de San Miguel de Allende, buscando a Esperanza María López, hija de Carmen y Gregorio. «Tu padre está muriendo», dijo sin rodeos. «Cirrosis hepática, etapa terminal, pidió verte». Me quedé en silencio tanto tiempo que la mujer preguntó si aún estaba en la línea. No había oído el nombre de mi padre en décadas. Para mí, él dejó de existir el día que salimos de esa casa con mi tío. «¿Cómo consiguieron mi teléfono?», pregunté finalmente. «Tu madre lo dio cuando supo de su condición», respondió. Mi madre no me había dicho nada. Colgué, prometiendo pensarlo, pero en mi corazón ya sabía la respuesta. Esa noche, con los niños dormidos, hablé con mi madre y Pablo. Carmen admitió que había dado mi contacto a la trabajadora social. «No quise perturbarte, hija», explicó, «pero pensé que debías tener la opción de decidir». Pablo, como siempre, apoyó mi decisión. «Estaré contigo si vas o te apoyaré si decides quedarte», dijo. Pasé la noche despierta, reviviendo recuerdos que creía enterrados. La voz de mi padre, sus manos, aquella mirada enferma. Por la mañana tenía mi respuesta. «No iré», le dije a Pablo. «Tuvo décadas para buscar perdón, para cambiar.
para reparar el daño. No le daré el consuelo de una reconciliación en su lecho de muerte. Pablo asintió, respetando mi decisión. Mi madre también entendió, aunque decidió ir ella misma, no por perdón, sino para cerrar ese capítulo. Regresó de San Miguel 2 días después, con el rostro sereno, como si hubiera soltado una carga de años. Estaba irreconocible, contó, frágil, disminuido. Pidió perdón, lloró como niño, dijo que nunca se perdonó por lo que nos hizo, por lo que le hizo a Miguel. ¿Lo perdonaste?, pregunté, genuinamente curiosa. Ella reflexionó antes de responder. No sé si perdonar es la palabra. Digamos que lo dejé ir la rabia, el miedo, el odio, no por él, sino por mí. Gregorio murió una semana después. No fui al entierro y no sentí remordimiento. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar con unas disculpas tardías. Los años pasaron. Clara y Antonio crecieron, se graduaron, siguieron sus propios caminos. Clara se convirtió en médica, con una pasión por ayudar a comunidades marginadas. Antonio, profesor de literatura, tenía la habilidad de hacer que las palabras cobraran vida, como mi antigua maestra, doña Margarita. Pablo y yo seguimos trabajando juntos, aunque redujimos el ritmo con la edad. Casas de Luz se expandió a otras ciudades de México, ayudando a miles de familias a construir hogares dignos. Mi madre vivió con nosotros hasta su muerte tranquila en 2006, a los 82 años. Sus últimos años estuvieron llenos de alegría, rodeada de sus nietos, preparando dulces para ocasiones especiales, contando historias de su infancia antes de Gregorio, historias que nunca compartió cuando éramos jóvenes. Cada relato era un tesoro, un pedazo de una mujer que, como yo, había renacido de las cenizas. Hoy, a mis 72 años, miro atrás y veo una vida construida desde las ruinas de un pasado que intentó destruirme. Una carrera dedicada a crear espacios de seguridad y belleza, una familia fundada en respeto y amor verdadero. Un camino de sanación que, aunque nunca completo, me trajo una paz que jamás imaginé posible. La niña aterrorizada de San Miguel se transformó en la arquitecta respetada de Ciudad de México, en la esposa amada, en la madre orgullosa, en la abuela cariñosa. Las manos que un día temblaban de miedo, ahora dibujan proyectos que cambian vidas. Los ojos que solo veían sombras, ahora encuentran belleza en todas partes. Mis queridos, esta es mi historia, una de dolor, sí, pero también de superación, de reconstrucción, de triunfo sobre el mal. Si estás pasando por momentos oscuros, quiero que sepas que siempre hay un camino hacia la luz, por más larga que parezca la noche. Antes de despedirme, te pido un favor especial. Si esta historia tocó tu corazón, presiona el botón de me gusta y suscríbete al canal. Tenemos tantas historias de mujeres fuertes como yo para compartir, tantas lecciones que pueden inspirarte. Gracias por escuchar mi relato. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y que nunca les falte el coraje para reconstruir sus vidas. No importa cuán rotas parezcan. Si esta historia te ha conmovido, dime en los comentarios desde dónde me lees. Quiero conectar con quienes comparten este camino conmigo. Dale me gusta y suscríbete para más historias
de lucha y esperanza.